Y vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo 5:21. ¿Perfecto? Dice la palabra del Señor. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya, eso se les dijo a los antiguos donde en la ley de Moisés, ¿no es cierto? En la ley se les dijo en diversas partes de la escritura sobre el no asesinar. Eso es claro. Pero Jesús nos dice, acá hay un pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Entonces, igual a la ofensa, perdón, el estar enojado constantemente, airado con tu hermano, lo asimila a que esa persona será culpable como si fuera un homicida. Cualquiera que le diga a su hermano necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga a su hermano fatuo, que en realidad era una palabra que significa como maldición, la otra palabra acá creo que en hebreo, o sea, perdón, no en hebreo, sí, claro, está citando el arameo, quedará expuesto al fuego del infierno. Mire, le voy a contar un testimonio de la escuela profética, porque esto lo predicamos. ¿Cuántos saben que predicamos esto el martes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Quién estuvo el martes? Levánteme la manito. Los que estuvieron, a ver. Ya, perfecto. Mire, les voy a contar un testimonio muy bueno de esto. El día martes me contaron un testimonio, uno de los líderes de grupo, que se lo envió una hermana, donde esta hermana, por una razón familiar, griego, Raká, Michael Marín, ¿sí? Ya, pensé que era, a veces Mateo cita cosas en arameo, ¿no es cierto? Pero en este caso, arameo, ya, ahí me aclaró, sí, sí, sí. Porque Mateo cita Aví, ¿no es cierto? Rabí, usa muchas palabras en arameo a veces el Mateo, porque fue escrita para judíos, la verdad. Gracias, Michael. Entonces lo que les quería comentar es que respecto a lo que dice, entonces yo prediqué y yo dije esto, yo dije, cuando tú maldices a alguien, a tu hermano, a un cristiano, a un pastor, a una iglesia, tengan motivos o no para hacerlo. Es más, puede ser con motivos justificados. Parte de tu alma va al infierno. Y ahora, no en el futuro, ahora, a una región de cautividad infernal, donde tu alma es atormentada y por eso la gente vive atormentada. Y lo leí con qué ocurrió cuando David mató a Urías para encubrir el embarazo de la mujer. Lo que ocurrió fue que David luego escribe Salmos donde dice que su alma había descendido al Seol y que Dios rescató su alma del Seol. Lo que ocurre, hay un testimonio de la escuela profética. Si está esta hermana escuchando el testimonio, sea bendecida, pero no es de acá de la iglesia. Y esta hermana, por una razón familiar algo compleja, había maldecido a su hermano biológico, ¿correcto? Esta hermana había maldecido a su hermano biológico. Y lo que ocurrió cuando nosotros comenzamos a orar, ella le pidió perdón al Señor por haber hecho eso, porque le pasaban cosas malas al hermano. Y lo que ocurrió fue que empezamos a orar y empezó a experimentar una liberación en el grupo profético. Perdón, no, en la administración del martes de liberación. Empezó a ser liberada, a botar espumarajos con cosas ahí, a ser liberada, y la casa se le llenó de olor a azufre, tanto que familiares de ella que llegaron se dieron cuenta en plena liberación. Y ustedes saben que el infierno es así, igual que el lago de fuego.
Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Tienen el olor es azufre. Quiere decir que cuando su alma salió del Seol, porque el alma de esa hermana salió del Seol, llegó, se estableció acá, pero el olor quedó impregnado en la casa. Tremendo. ¿Y qué ocurrió? Que en medio de eso, esta hermana, que ella ministraba también, ministra liberación, esa hermana comenzó a hablar en lenguas por primera vez en su vida. Eso es lo que me contaron. Si es que me contaron bien la historia, si la hermana está escuchando la historia, pero eso fue lo que yo escuché, que me lo contaron literal, que empezó a hablar en lenguas. ¿Qué impedía que esta hermana hablara en lenguas? La maldición que ella había soltado sobre su hermano. Porque Santiago 3 nos dice que quien puede controlar su lengua puede controlar todo tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿saben por qué el primer don que la gente recibe es que el Espíritu Santo controle tu lengua? Porque si el Espíritu Santo puede controlar tu lengua, puede controlar también todo tu cuerpo. Entonces, toda iniquidad nace en la boca. Fíjense los pecados que cometieron Adán y Eva. ¿Qué pecados cometieron Adán y Eva? Comieron del fruto y luego ¿qué? Se justificaron. La mujer que me diste, ella me hizo comer. Justificación. El pecado de Adán. Adán no mató a nadie. Adán no... Pero sus palabras, cuando Eva conversa con la serpiente, en una conversación, entra por medio de ella y de Adán la muerte a toda la humanidad. ¿Cuál fue uno de los problemas? ¿Con quién conversaban? Entonces, la serpiente en Génesis 3 le dice, ¿de veras les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? No le había dicho de ninguno, sino de uno solo. Claro que podemos comer del árbol del huerto, contestó la mujer, solo que del árbol que está en el medio no se nos permite comer. Y le dice, porque el día que comamos moriremos. Y la serpiente le dice, no morirán. Entonces, una conversación que trajo corrupción a toda la humanidad. Yo le quiero decir que el problema nuestro son nuestras conversaciones y las cosas que hablamos con nuestra boca. Amén. Entonces, el primer don que recibe un cristiano generalmente, cuando hay un rompimiento, Pablo cuando llega a Éfeso, le dicen que fueron bautizados en el bautismo de Juan, bueno, y le habla del Espíritu Santo, les pone la mano y reciben al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas y profetizan. Entonces, cuando Dios puede tomar tu boca, Él va a poder tomar todo tu ser. ¿Qué debo hacer para una transformación? Punto número 1, sé sabio con tus palabras. Muchos están atados por maldiciones autoimpuestas. Mientras la palabra de Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, tú dices, ¿qué dices? Soy una basura, no sirvo para esto, yo no soy como Tabita, yo no soy como David, yo no soy como Reinhard Bunke, yo no soy como tal evangelista, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos entender algo que está en la palabra de Dios y que usted puede verlo en el libro de Joel 3:10. Y nos vamos a ir a Joel 3:10. No es necesario que lo busque, si quiere lo busca, pero Joel 3:10 le dice esto. Vamos a ir al 3:9. Esta era una situación de guerra. Proclamen entre las naciones, proclamen guerra. Despierten a los valientes, acérquense.
vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Entonces, ¿qué está hablando acá? Les voy a explicar un poquito el contexto. El asadón es, para los que no lo saben, no es un rastrillo, es como una palita que tú metes en la tierra y mueves la tierra, ¿no es cierto? Conoce el asadón, es muy parecido al rastrillo, pero no es con dientes, sino que es cerrado, ¿sí? Pero se usa para la agricultura, el asadón. Y la hoz, el asadón se usa para el tiempo de abrir la tierra, para meter las semillas generalmente, o hacer movimiento de tierra. La hoz se usa para cortar, por ejemplo, el trigo. Yo vengo con una hoz que es como un cuchillo curvo redondo y yo corto y me armo una manija inmediatamente y la puedo manejar. Entonces le está hablando a gente que son agricultores. ¿Me explico, no? Gente que trabaja ¿en qué? En agricultura. Les voy a copiar el versículo. Se los voy a copiar para que lo puedan ver ahí. ¿Ya? Dice: proclamen guerra entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. O sea, ¿cómo están los valientes? Dormidos. ¿Usted es valiente? No, yo soy cobarde. No, no es cobarde. Usted solo está dormido. Tiene su valentía dormida. ¿Qué es necesario? Un despertar. Forjen espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Es decir, que transformen el metal de las hoces en espadas. Perdón, el metal de los asadones en espadas y lanzas de las hoces. ¿Qué quiere decir? Que gente, mire, les voy a dar un ejemplo. A ver, ¿quién acá está más o menos de mi edad? Ya, Israel Carnielo y yo. Supongamos algo, que Israel Carnielo desde niño, desde los 4 años, el papá lo llevaba a karate, una suposición. Estudió karate 4 años, después estudió Muay Thai, después estudió, no sé, un poco de boxeo, después a los 15 se entrenó en tal cosa, y hoy tiene ya. Estamos más o menos de la misma edad con Israel. Y yo por mi parte empiezo a entrenar hace un mes atrás, a principios de año. Yo llevo entrenando artes marciales 9 o 10 meses. Pregunta: ¿quién va a ganar la pelea? Obviamente, quien entrenó desde niño. Me dijo un amigo, un colega que era socio mío en la empresa, que él jugaba tenis, que él, al mirar a alguien jugar, sabía si esa persona jugó desde niño o aprendió en edad adulta. Solo miraba un par de movimientos y listo. Él tenía el ojo desarrollado y sabía que hay movimientos que comienzan a temprana edad y que se adaptan, y hay otros movimientos que son aprendidos. ¿Sí? Un ojo experto lo sabe. Entonces, Israel Carnielo, desde pequeña edad, aprendió distintos tipos de artes marciales, y yo llevo 9 meses practicando. Claramente él tiene una ventaja total y absoluta en una lucha, por ejemplo, en un combate. ¿Sí o no? Entonces, la Biblia le está hablando a gente que se dedicaba a la agricultura. Gente que nació y le llevaban a cosechar papas, y esa es su vida, un agricultor. Obviamente un agricultor tiene resistencia física, tiene fuerza, pero una cosa es tener fuerza y otra cosa es usar tu espada cuando viene una turba de 5.000 tipos corriendo hacia ti, y tú luchar y defenderte y cubrir y saber cómo reaccionar. No sé si lo entiendes, ¿sí? Entonces le dice a esa gente que nunca se dedicó y se tenía que enfrentar con imperios que habían preparado guerreros desde la infancia, que tenían un ejército profesional entrenado desde niño, donde el papá era militar, el hijo era militar, y ese niño desde pequeño tomó la espada, se iba a enfrentar a agricultores. Entonces, obviamente decían: ¿quién soy yo?
Yo soy un agricultor y me voy a enfrentar contra... Al lado está este amigo mío que endeble, él se dedica a las cosechas, este otro en su vida tomó una espada y tenemos que ir a la guerra. Pero todo comienza con una proclamación. La persona que tiene que despertar al ser espiritual que usted es su propia boca. Usted no es cobarde, es un valiente que está dormido. Usted no es débil, es un hombre fuerte que está dormido. Y dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, la Biblia sabe, el profeta Joel sabe, y Dios sabe que esa persona es débil, pero le dice que no hable sobre su debilidad. Le dice que hable de que es fuerte. ¿Por qué? Porque Dios está llevando a su pueblo a profetizar. Amén. Entonces, les voy a decir algo. Piense un segundo en su pasado. Un segundo en su pasado. Piense un segundo en su pasado. Piense algunas cosas que usted vivió. Le voy a decir su pasado. Le digo su pasado, miren. Le voy a decir su pasado a... Vamos a seguir con Israel. Israel, este es tu pasado. Tú anduviste en Galilea haciendo milagros. Tú fuiste a la cruz. Tú moriste y resucitaste al tercer día. Ese es nuestro pasado. Porque miramos nuestro pasado por lo que está en nuestra memoria y no entendemos que nuestra vida está unida a la de Cristo. Por lo tanto, el pasado de Cristo es mi pasado. ¿Por qué miraste cuando pensaste en tu pasado, lo miraste separado de Cristo? Soy un fracasado, cometí un error en esta área, cometí un error. ¿Por qué estás mirando tu pasado separado de Cristo? Es un problema de visión. Tú no puedes mirar tu vida separada de Cristo, porque se ha unido en un pacto contigo. No sé si me está entendiendo. Cuando alguien entra en pacto, por ejemplo, yo siento el pacto con una mujer y me caso con ella, lo mío es de ella. Me compro una casa, la casa es de ella. Ella compra una casa, la casa es mía. Somos uno. Nuestros cuerpos son uno, nuestras almas se unen en uno, hasta el espíritu se une en uno. David Reyes como cuenta cómo su discernimiento creció cuando empezó a unirse con Tabita, casados en unidad sexual, porque lo que está en ella se proyecta en él y comenzamos a ser uno en el espíritu. Esa es la verdadera unidad. Y eso ocurre. ¿Me explico? Entonces, les dice, tú no puedes mirar ni tu pasado ni tu futuro separados del poder y de la gloria de Cristo. Por eso le dice, diga al débil, fuerte soy. Cuando te digan cuáles son tus características psicológicas, tienes que hablar de Cristo. Pero es una locura. Si tú lo dices y lo crees, así va a ser. Porque por tu fe será hecho. Entonces, yo no pierdo el tiempo analizándome a mí. Ya, yo soy colérico, yo tengo la tendencia a enojarme por esto, a molestarme por esto otro, esto me alegra. No, no, no. Yo cuando entro en unidad con Cristo, sus sentimientos son mis sentimientos y me comienzan a inundar y su personalidad me inunda y su forma de ser me inunda. Entonces todo comienza, diga, con un decreto. Con un decreto. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, todo lo que ates en la tierra, lo dice, vamos a trabajar hoy día harto con Mateo, ¿ya? Mateo 16:19.
Fíjese esto, mire, esto es fuerte. Vamos a comenzar en el 13. Ya 16, 13. Ustedes saben la historia que Jesús viene de Cesarea, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, que soy yo? O sea, ¿qué se habla de mí? Muchos de ellos dicen que era Juan el Bautista, porque la gente creía que Jesús era Juan el Bautista, porque el ministerio de Jesús comienza cuando más o menos a la misma fecha que Juan el Bautista muere. Entonces, muchos creían que Juan del Bautista había resucitado de los muertos. Y como había resucitado de los muertos, tenía poderes sobrenaturales. Entonces le dicen, muchos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, como Elías fue arrebatado, o Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, el cielo se mueve por el decreto de un hombre. El cielo se mueve por el decreto de un hombre. Entonces, ¿por qué muchos de ustedes están atados? Muchos de nosotros, perdón, estamos atados. Porque no hemos sabido usar esta arma. Mire, cuando es la armadura de Dios en Efesios, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no dice que es la escritura. Cuando la Biblia se refiere a sí misma, usa la palabra escritura. Cuando habla palabra de Dios, habla algo más general. La espada del Espíritu está en su boca. Amén. Entonces, quiero ir ahí. Dice, y tomen, Efesios 6:17, la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, orando en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. O sea, la palabra de Dios orando en el Espíritu, la Biblia le llama al hablar en lenguas. ¿No es cierto? 1 Corintios 14 dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Y habla que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Entonces dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, orando en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Cuando usted habla en lenguas, usted comienza a hacer rompimientos sobre su economía. Afánese menos y hable más en lenguas. Entonces, ¿qué le quiero decir? Hay un poder tan grande en lo que hablamos. Usted puede atar su vida a años de desierto por criticar a un ministerio. Se lo aseguro. Se lo aseguro. Mire, está en eso. Si usted habla mal de si alguien habla mal de usted, esa persona se ata. Pero también Dios es justo y si usted habla mal de alguien, esa persona se ata. Amén. Entonces, hay una llave espiritual en contra del enojo. ¿Cómo rompemos el poder del enojo? En el mismo Mateo 5 se nos da una llave de rompimiento. Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. O sea, si alguien te quiere dañar, no le opongas resistencia. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele la otra. A cualquiera que te ponga en pleito,
y quitarte la túnica, dale también la capa. La túnica es la desnudez, cubre la desnudez, y la capa muestra tu autoridad. Es decir, si alguien quiere pasarte a llevar, que si quiere que pase a llevar también tu autoridad. ¿Me explico? Yo soy pastor. Muchas veces ocurre, o yo también lo hice, que hay gente que a veces a uno lo quiere pasar a llevar. Me da lo mismo. Yo le paso mi capa también si quiere. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una orden del Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Los romanos tenían una ley, que si yo iba sin carga en una dirección y venía alguien cargado en otra dirección, yo tenía que acompañar a esa persona una milla, que es como, no sé si es lo mismo que la milla actual, 1600 kilómetros, perdón, 1600 metros. Y si alguien te pone la carga y te dice, era una ley, yo voy cargado, viene alguien sin carga, yo le ponía la carga, acompáñame una milla. Era ley, ¿no es cierto? Y le decía, si alguien te pone la carga por una milla, llévala 2. Al que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿A qué se refiere? Si alguien quiere humillarte, no huyas de eso. Si alguien quiere en la iglesia o te pasa a llevar, dale la oportunidad que te pase a llevar de nuevo. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando alguien nos ofende, un hermano de la iglesia, nunca más le vuelvo a hablar, nunca más lo vuelvo a mirar, ¿sí o no? ¿Le estás dando la oportunidad de que nuevamente te ofenda? Le voy a decir algo. Tú tienes que darle la oportunidad a tu hermano que te ofendió de que lo vuelva a hacer. Pasar a llevar es como atropellar, es como que alguien te humille o que alguien tu autoridad la menoscabe, ¿no es cierto? Fíjense que la tendencia nuestra de alguien que nos ofende es alejarnos para siempre de esa persona, pero no le damos la oportunidad a perdonar los 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar expuestos a esa persona nuevamente, obviamente no esperando que nos ofenda, pero a que nuevamente nos pueda ofender. Hay gente que vive huyendo de la gente que le ofende y eso nunca te va a hacer fuerte espiritualmente. Amén. Entonces, no puedes oír. Imagínese pasa algo, que hay hermanos acá en la iglesia que me ofendan y yo digo, quiero dejar de pastorear porque cuando pastoreo soy ofendido. Usted sabe que hay pastores y Dios me libre, ¿me explico? No. Cualquiera está expuesto a cualquier cosa, así que no lo digo, que por tanta persecución y humillación que han vivido, han dejado el pastorado. Prefieren estar en sus casas que estar expuestos a la humillación. ¿Me explico? Pero ¿cuántos quieren ser como Cristo? Para usted crecer espiritualmente debe darle la oportunidad a aquel que te ofendió a que lo vuelva a hacer. Entonces dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que sean hijos. ¿Para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No todos son hijos. La característica número 1 de un hijo de Dios es el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón de Cristo salvó a la humanidad. Fue por el perdón de Cristo de nuestros pecados que tenemos acceso al Padre. ¡Wow! Si Cristo no nos perdonaba, la humanidad no tenía acceso al Padre. Como Él te perdonó, tienes acceso al Padre. Entonces te dice que para acceder a la paternidad de Dios, debes hacer lo mismo que Cristo hizo contigo, perdonar. Es decir, que hay muchos de nosotros en la iglesia huérfanos, porque somos malos perdonadores. Probablemente uno de los más grandes pecados que tiene la iglesia, quizás más grande, peor que cualquier inmoralidad, es la falta de perdón.
por falta de perdón, hay guerras. ¿Cómo haces para que 1.000.000 de personas vaya a una guerra contra 1.000.000 de personas? Ah, es que ellos nos atacaron cuando mi abuelo lo atacó en tal fecha. Entonces vamos a esa guerra y van determinados y van empoderados a esa guerra. Por falta de perdón. Mi papá me dijo una vez, la historia de la humanidad es la historia de la falta del perdón. Él es un estudioso de historia y, bueno, habría que tomar en cuenta lo que dice un poquito, ¿no es cierto? Mire lo que dice, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces estamos yendo a lo básico del Evangelio. Mucha gente está preocupada ahora del fin del mundo, del caballo de Apocalipsis, lo cual es hermoso estudiar Apocalipsis. Amén. Vamos a hablar próximamente, quiero terminar la escuela profética para hacer un estudio de Apocalipsis, pero de las distintas visiones que hay, porque de Apocalipsis hay varias interpretaciones. ¿Ya? Pero ¿qué les quiero decir? Que lo más básico es ser un buen perdonador. Cuando usted diga, yo soy cristiano, ¿qué está diciendo? Que usted va a una iglesia y que cree que Jesús murió y resucitó, ¿no es cierto? Eso es ser un cristiano. Pero los demonios también creen. Mucha gente que no va a la iglesia también cree, solo que no quiere vivir para Dios. Pero Dios no nos llamó a ser cristianos, sino a ser hijos de un Padre Celestial. Y el primer paso se llama ser un perdonador experto. Es más, tu nivel espiritual no se ve determinado por tu simpatía o tu tosquedad. Tu nivel espiritual se ve determinado por cuán perdonador eres. Por eso a veces Dios levanta gente que uno dice, ¿cómo Dios lo pudo levantar a ese tipo? Dios generalmente levanta a buenos perdonadores. Una vez hay un predicador muy polémico que a mucha gente no le gusta, muchos lo odian, se llama Benny Hinn. No sé si has escuchado de él. Y una vez yo le dije, Señor, muchos critican a Benny Hinn, que Benny Hinn tiene es a otro nivel. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué él tiene eso? Porque él no es controlador. Hay cosas que Dios tiene en un alto estándar y que para los seres humanos no son tan importantes, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta mucho la simpatía, que nos traten bien, que alguien acaricie nuestras emociones con su forma de ser, ¿no es cierto? Pero a Dios le gusta la gente no controladora y la gente que es buena para perdonar. Si usted quiere el favor de Dios, tiene que ser un experto perdonador. Mucha gente es ofendida en la iglesia y se aleja de la iglesia y se va de la iglesia, en vez de vivir y soportar en la iglesia las situaciones complejas que vive para volverse un buen perdonador. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted puede ir, hermano, a 500 congresos, a los congresos con los hombres más ungidos de la tierra, y usted va a recibir mucho. Pero no va a crecer verdaderamente fuerte espiritualmente si usted es un mal perdonador. Amén. Es algo clave a lo que el Espíritu nos quiere llevar, el perdón. Entonces, los narcotraficantes, ¿cuántos saben que los narcotraficantes a sus amigos les compran casas, les dan dinero? Ellos son buenos con los que son buenos con ellos. Hay grupos terroristas de gente terrible que hace daño, que es capaz de matar niños, de poner bombas donde sea, no le interesa. Que entre ellos se cuidan, se protegen y tienen un nivel de lealtad impresionante. Cuando usted ama solamente a los que te tratan bien,
no te diferencias de nada de un narcotraficante ni de un terrorista. Pero cuando tú amas a tu enemigo, Dios dice, ese es mi hijo. Porque nadie en la tierra hace eso. Solo alguien que ha conocido mi poder y mi amor. La gran marca de la iglesia es el perdón. Entonces tenemos que nosotros, no solo hermano, yo le estoy hablando, a ver, para que me entienda bien, yo no le estoy hablando solo que perdone a quien le ofendió. Yo le estoy hablando de que usted debe tener una naturaleza inofendible, de que usted debe tener una naturaleza, ya el enojarte y dormirte enojado con alguien demuestra que necesitamos un cambio espiritual. ¿Quiere crecer espiritualmente? Es que no sé dónde tengo que ir, ¿qué tengo? ¿Cuál es el siguiente paso de Dios para mi vida? Sé un buen perdonador. Vuélvete un experto perdonador. Amén. Hay una profeta que vio una vez que el diablo vio el mundo espiritual y que el diablo no le temía a los cristianos, le temía a ciertas personas que vivían en la ciudad, les tenía terror y pánico y no podía con ellos. ¿Sabe con qué clase de persona eran? Gente que quizá aún no conocía a Cristo, esperemos que la haya conocido porque se necesita eso para, pero que estaban llenos de amor y de perdón. Veía un documental una vez de cómo a una mujer le habían asesinado a sus hijos en un golpe militar y cómo esa mujer había perdonado y era una mujer alegre, plena, una mujer mayor que había perdonado. A esa gente le teme el enemigo. Si usted quiere un secreto de guerra espiritual poderoso, sea un excelente perdonador y tenga cuidado con lo que habla su boca. En las griterías, Satanás quiere llevarte al límite para que en un momento de gritería tú destruyas lo que edificaste por años. ¿Sí? Construir requiere una capacidad, una planificación extraordinaria, pero destruir algo, construir un jarrón caro, con diseños profundos, con algo, pero destruirlo es muy fácil. Debemos guardar nuestra boca de la maldición y de la ira. Y en estos 10 días de rompimiento de la ofensa, no le estoy hablando solamente, hermano, de perdonar a quien te ofendió, sino de pedirle a Dios una naturaleza de ser alguien que no se ofende, que sí le duele, porque tenemos corazón y seríamos insensibles si no nos doliera. Cuando alguien nos dice algo incómodo, pero que podemos dormir tranquilo y bendecir a esa persona. Y entender también y ver que nosotros le hicimos algo peor a Jesús. Entonces, no podemos ser hijos de un Padre Celestial. Y mucha gente levanta las manos y dice, yo te adoro, Señor, tú eres santo, tú eres hermoso, tú eres bueno, tú me perdonaste. Y Dios dice, sí, pero ¿por qué no haces lo mismo? Si tanto valoras el perdón, ¿por qué tú no haces lo mismo? Amén. Entonces, debemos entender los principios. Y fíjese algo, que antes de enseñar sobre el dar en Mateo 6, sobre la oración y el ayuno, él enseña sobre amar a los enemigos. Amén. Entonces, usted va a levantar una vida de oración, de ayuno, de dar sobre una plataforma del perdón. Y eso va a ir destruyendo la carne. Y vamos a ir con algo que genera la falta de perdón, porque está muy relacionado. Está muy relacionado con el juzgar. Mateo 7 dice, no juzguen para que no sean juzgados. ¿A cuánto les gustaría que Dios los juzgara?
por cada cosa mala que hacen. Todo el día, en cada momento hacemos cosas. Porque con el juicio con que juzgan, serán juzgados. Con la vara que miden, serán medidos. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? ¿Qué dice la Biblia con esto? Que todos tenemos una viga en el ojo. No le está hablando a algunos. Todos nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del tuyo? Hipócrita. ¿A quién le llama hipócrita? Le llama hipócrita a alguien que juzga a otro. Hipócrita. La misma palabra que usó con los fariseos y los saduceos, la usó con las palabras con las personas que juzgaban. Y les dice, las prostitutas y los publicanos van primero al reino que ustedes. ¿Por qué? Porque las prostitutas no critican a nadie en su moralidad. Los publicanos no llaman a nadie ladrón, porque ellos se sienten los más ladrones que hay. Las prostitutas se sienten tan inmoral que no critican a nadie de inmoralidad. Pero el que juzga a su hermano se siente superior a él. Tenemos que erradicar eso del cuerpo de Cristo, de nuestras mentes. A mí me gusta mucho David Reyes, cuando él a veces ve y dice, Patricio diciendo tal cosa en tal persona, hay que orar por esa persona, estaba orando, hay que ayunar para que Dios haga un rompimiento. No es un juicio, él discierne cosas fuertes a veces, pero está buscando constantemente que esa persona sea sana y liberada. No la expone, no la juzga, no sentirse superior. Dios nunca le dijo a sus discípulos, vayan y juzguen al mundo, destruyan al mundo. No, sanen, liberen y prediquen el reino. ¿Me explico? Entonces, todo es una actitud redentiva. Y primero tenemos que buscar redimir. La primera persona a la que tú tienes que buscar salvar es a las personas que te hicieron daño. ¿Se me va un poquito la señal? ¿Se les corta a ustedes? ¿No? ¿No? Perfecto. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, las primeras personas a las que tú tienes que buscar orar por ellos son las personas que te hicieron daño. ¿Se va un poco, dice en México? Ya, vamos a esperar un poquito que vuelva la señal. Un segundito. Sí, se va un poquito la señal, parece. Me escriben en el chat si se les va también. A ver si a alguien más se le va. Me puede escribir. ¿Ya? Entonces, en estos días estamos haciendo un rompimiento espiritual, no solo para perdonar a quienes nos ofendieron, sino para pedirle a Dios una naturaleza perdonadora e inofendible. No sé si me explico. Es un cambio más profundo. No es solo, mira, tengo la lista de las 5 personas que me hirieron. No, no, no. Es decirle a Dios, mira, estas 5 personas me hirieron, pero yo quiero, Dios, una naturaleza que ama el perdón más que ama su orgullo herido. Uf, eso es fuerte. Amar el perdonar más que armar tu reputación. Hay gente que ama más su reputación que a Cristo. Entonces, si alguien destruye tu reputación, tú odias a esa persona porque destruyó tu reputación. Cuando Cristo te manda a amarla, entonces tú amas más tu reputación que a Cristo. Nuestros actos al final revelan nuestra posición espiritual. Amén. Entonces, luego de esto, de que está el no juzgar a los demás,
les enseña a orar. Y dice, se los voy a leer acá. Termina de hablar del no juzgar y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego dice que un padre malo, ahí lo puse en el chat, dice, ¿qué hombre hay que si un hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar a la serpiente. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre. Pero ojo, para ser hijos de este Padre tenemos que ser buenos perdonadores. Entonces, le dice en Mateo 7:7 que el que pide se le da, el que busca halla y el que llama se le abre, de aquel que no juzga a su hermano. Esta palabra no está separada de lo de arriba. Acá le pusieron un título y lo separaron, pero está junto. Primero, debes dejar de juzgar a la gente para que cuando pidas se te dé. Pero esas personas, como los fariseos, que le pedían a Dios, Dios no les respondía por causa de su hipocresía. ¿Cuántos quieren pedir y que se les dé? Buscad y que se les halle. Llamad y que se le abran las puertas. Eso no funciona con gente que es buena para juzgar a otros. Porque dice que esto es para los que son hijos. Y supimos anteriormente en la palabra en Mateo 5:43, que si nosotros amábamos a nuestro enemigo, seremos hijos de nuestro Padre. ¿Lo entiende? Entonces, la paternidad de Dios está conectada con el perdón. ¿Cómo puedo experimentar más la paternidad de Dios? ¿Cantando canciones de paternidad? Sí, funciona. ¿Buscando a Dios? Sí. ¿Yendo a la iglesia y conociendo padres espirituales o gente que me guíe? Espectacular. Pero hay una llave también que es muy poderosa y que usted tiene que añadirle a todo lo anterior. El ser un buen perdonador, amar a tus enemigos y no juzgar a la gente. Porque tu oración no debe ser de juicio, sino de redención. El Señor me dijo, mientras alguien respire en la tierra, yo le estoy dando la oportunidad para que sea salvo. Amén. Vamos a orar por esta palabra, vamos a orar por esto, para que haya una naturaleza en usted, perdonadora, una naturaleza redentiva. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a orar por esto, hermano. Vamos a orar por un rompimiento espiritual. Estamos en estos 10 días, el lunes vamos a tener una reunión de oración, de rompimiento en contra de la ofensa. En el nombre de Jesús, Señor. Vamos a orar. Si usted es una persona que fácilmente se ofende, el Señor nos va a ayudar a madurar a todos nosotros que nos ofendemos, que hay situaciones que nos complican. Amén. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. Que tu Espíritu esté en nosotros, que tu gloria esté en nosotros. Haznos los más grandes perdonadores de Argentina, de México, de Chile. Hazme un gran perdonador. Jesús, hazme un gran perdonador. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Yo te pido la gloria de tu reino, la gloria de tu poder, la gloria de tu Espíritu Santo sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Desata tu poder, desata tu poder, desata tu poder en la iglesia, rompiendo el juicio. Si juzgaste a tu hermano, si juzgaste a tu primo,
si juzgaste a tus pastores de tu ex iglesia. No estamos para juzgar, estamos para interceder. En el nombre de Jesús, tú desatas un rompimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, perdonar y amar, perdonar y amar y orar y dejarnos de victimizar por las veces que nos han humillado. Porque Dios te va a dar más de lo que la humillación te quitó. Si la humillación te quitó 10, Dios te va a dar 100. Si el diablo quiso destruir tu reputación, Dios te va a dar un testimonio gigante. Entonces no te preocupes por lo que los hombres te pueden quitar la túnica, te pueden quitar el manto, pero no te pueden quitar las vestiduras gloriosas del cielo, la armadura de Dios, no te la puede quitar un hombre. Las vestiduras blancas del cielo son más importantes que la ropa de la tierra. Entonces, no te preocupes por el hermano que te ofende. Él no es el problema. El problema es la ofensa en tu corazón. Dios va a tratar con el hermano como Dios va a tratar contigo. Pero la ofensa está destruyendo tu propósito. En el nombre de Jesús, yo descuelgo, yo Patricio Vilches, descuelgo de mí, de mis hijos, de mi futura esposa, de mis generaciones, de todas mis futuras generaciones, de mis padres. Yo me descuelgo de toda ofensa, si hay alguna ofensa en mi corazón oculta, hacia mis padres, hacia mis vecinos, hacia mis ex compañeros de curso que se burlaron de mí, hacia mis ex amigos, hacia, Señor, personas que me dañaron, hacia mi ex novia, Señor, hacia gente de mi futuro, de mi pasado, que me sentí herido. Señor, yo te pido perdón por mí, por haber alojado en mi alma esa contaminación, cuando debería alojar solamente tu presencia. Yo soy libre de la ofensa, libre de juzgar a los ministerios que incluso nos puedan llegar a criticar. No los voy a juzgar, Señor. Dame un corazón que los ame y que vea lo bueno en ellos. En el nombre, comienza a hacer decretos sobre usted, sobre sus hijos, sobre sus generaciones, sobre su futuro. Comienza a declararlo en el nombre de Jesús. Comienza a orar, a hacer rompimiento en el mundo espiritual. Puede que no sienta nada físicamente, pero el perdón es un arma poderosa. No juzgar. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre es ser un gran perdonador, un gran perdonador. Y si hay rencor hoy día, yo declaro rompimiento al que le cuesta perdonar. Oro por ti para que Dios te fortalezca y di, soy fuerte, no digas me cuesta perdonar, diga el débil fuerte soy un gran perdonador, dígalo. Soy un gran perdonador, no diga que le cuesta. Soy un gran perdonador, profetícelo, profetícelo. Diga, soy un gran perdonador, Jesús. Un gran perdonador. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Comienza ahí a procesar en su espíritu, en su corazón. En el nombre de Jesús, Señor, desatamos un rompimiento espiritual en la iglesia. Un rompimiento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, declaramos un río de liberación, de bendición sobre la iglesia. Y dice, y todo lo que pidas se te dará si eres un buen perdonador.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.